¿Cómo estás, Juve? Muy bien, ¿vos? Y emocionado porque nuevamente nos regalan algo. Siempre es motivo de emoción, ¿no? Y esta vez encima aprendizaje también nos mandaron, porque la verdad es que es un experimento. Toda mi vida quise armar un instrumento con un kit así, como desligarme de la parte que tenía clarísima que no sabía hacer y enfocarme un poco en la parte que sabía que no sabía hacer, pero que sabía que podía aprender más fácilmente. Buena frase metiste de corrido. Yo sabía que cortar un pedazo de madera y dejarlo prolijo era una cosa que solo puede hacer un genio, un luthier. Pero atornillar, calibrar, esas cosas, claro, sentí que me podía animar. En resumen, lo que pasó fue que nos mandaron el mítico kit de Wilkinson para armarnos una Telecaster y Cubo tuvo el aguante de armarlo porque yo hubiera hecho un desastre. Y vamos a ver si lo puede hacer cualquiera o si se requiere tener algún conocimiento, alguna herramienta. Vamos a ir viendo todo el proceso desde la caja hasta tocar, ¿no? Totalmente. Básicamente desde StewMac, si entran a su página van a encontrar que hay un montón de kits. Hay de Stratocaster, de Telecaster, creo que hay uno de una Mini Les Paul. Nosotros nos llegó el de Wilkinson de una Telecaster Vintage tipo 50. Ese es el que nos tocó a nosotros. Bien. El que elegimos, básicamente. Yo sentí, cuando nos dejaron elegir, que la Telecaster era la más simple de todas, donde menos chance de hacer cagadas había. Siempre siento que la Strato, con la puesta a punto de ese puente, y ese lleva como un cambio más de dificultad. La Telecaster era como, empecemos por ahí, por algo bien básico. Bien. Bueno, básicamente el cuerpo es de 2 piezas de alder, todo según descripción de la página. El mango completamente de maple, es de esos que no tienen la trastera pegada, sino que tiene la inserción por atrás del alma y tiene esa tapita de nogal que queda atrás. También vino el puente, vinieron los mix, viene toda la electrónica armada, vienen las clavijas, viene todo, el pickguard. Lo único que no incluye, que tuvimos que agregar nosotros al momento de armar el kit, es la pintura. Todo lo demás estuvo incluido. De hecho, hasta gran parte viene armada. La electrónica no hubo que hacer casi nada. Lo único que no viene soldado es los micrófonos y los potes, claramente porque hay que pasar a través de una cavidad en la madera, ¿no? Así que bueno eso. Todo vino listo. Es muy poco el trabajo que hay que hacer desde ese lugar. De hecho, el tiempo que nos tomamos inicial para empezar a armarla fue vinculado al temor que yo tenía con la pintura. Pero después, una vez que la pintura está lista, lo armé en un día. Obviamente lleva mucho tiempo después de puesta a punto y de ir buscando y aprendiendo un poco cada uno. Pero el proceso más largo es el de pintura. El instrumento viene completamente despintado. Sí, viene terminado de una manera impecable, o sea, no tuve que hacer nada. En principio, a mí lo que me gustaría aclarar antes de encarar todo esto y empezar a mostrar lo que hicimos es que yo, que fui el que metió mano, no sé nada. Nunca en mi vida, no sé nada de lutería. Así que todo lo que vean y diga, eso se hace de tal manera, sí, coincido, seguramente sea como dicen, yo no sabía. Así que básicamente aprendí en el proceso. Sí fui muy cuidadoso, sí me doy mucha maña con un montón de cosas, pero no sé nada de lutería. Todo lo que vean mal, seguramente esté mal. Es parte del capítulo. Si quieren empezamos por el principio. Como les decía, el cuerpo venía listo, completamente preparado, pero sin pintura. Acá fue la parte en la que más miedo me daba, porque sentí que había altas chances de hacer cagadas. Conozco gente que hace trabajos de pintura y lutería y he visto cosas bastante feas. Acá hubo mucho trabajo previo de averiguar, investigar y dar con las personas adecuadas. En esta parte di con Pablo de Twang. Twang es una marca de pinturas nacionales que hace nitros, tanto en lata para pulverizar, vendría a ser para aplicar con un compresor, como aerosoles para el que, como yo, no tiene nada de eso y es un verde y está haciéndolo desde el desconocimiento y desde el no tener ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Pablo, crack total, creo que tuvo mucho que ver con que haya salido como salió la pintura. Él fue muy claro y no solo me preparó las pinturas que charlamos, sino que me mandó bocha de data. En parte me conectó con
Hay un viejito que ahora no me acuerdo el nombre de Stumac, que tiene unos videos que es un genio, que muestra cómo pintar, que muestra cómo ajustar el alma, que muestra clave. En principio, la idea nuestra era, ya que el instrumento estaba tan bien y era tan lindo, no taparlo con un color. No sé, como esa idea de que, viste, de que se note lo bueno que estaba. Al hablar con él lo que me contaba era que se le ponía dar un poquito de color, de tinte, como para que no quede ese viste, a veces los mástiles de maple parecen madera balsa. Para que no parezca como una cosa así y que tenga un poquito de color. Así que ahí lo que hablamos y con lo que se pintó es, hay una base nitro de sellador, después hay un coat, que es la pintura que sigue encima, color ámbar, que básicamente lo que va pasando era que a cada mano que le íbamos dando íbamos agregando una pequeña cuota de oscuro, no sé cómo, se iba opacando un poco el color, hasta encontrar el que queríamos, y después encima el coat brillante que hace la terminación. Uy. Esas fueron las 3 pinturas que nos preparó él, que nos mandó. Ahora irán viendo cómo fue el proceso de pintura. Si quieren yo les puedo pasar algunos tips que me quedaron, pero ya les digo, si pueden, hablen con él, que es muy interesante. Lo primero que me hizo hacer, que estuvo buenísimo, fue agua caliente de la canilla lo más caliente posible y dejar la lata de pintura dentro de eso unos 15-20 minutos para que se caliente, no a baño María y nada de eso que podemos hacer cagadas, puede volar todo. Al pulverizar sale mucho mejor si tiene una temperatura más alta el aerosol. Segundo, la primera pintada se tira afuera, no sobre el cuerpo, porque esa suele ser más pesada, suele tener como más pintura, más carga. Cuando empezamos a pintar, siempre se empieza a pintar fuera del instrumento, se pasa por el instrumento y se termina afuera. Es muy Karate Kid todo lo que aprendí, estoy dándome cuenta. Siempre se empieza afuera, se pasa por el instrumento, se sigue, se termina afuera y siempre las pinceladas son así. Siempre se hacen en un sentido. Por ejemplo, colgamos el instrumento, vamos en horizontal, se termina en horizontal la pasada. Otra cosa, el comienzo de la pintada en el cuerpo se empieza haciendo en los bordes. Y ¿viste la parte donde entra la mano cuando tocas? Sí. Esa huequito en el traste 12, 14, 18 por ahí abajo. Se empieza en esos lugares a pintar. Se pinta el borde y después se pinta el frente y la parte trasera. Por cada mano se pueden dar 2 pasadas. O sea que empiezan pintando el borde, pintan el frente, pintan la parte trasera y para cuando ya están en ese punto, de nuevo hacen una pasada por el borde, por la parte trasera, parte delantera. La siguiente aconsejan hacerla cruzada. O sea que si pintaron en horizontal, la próxima la pintan en vertical. Mirá vos. Teniendo en cuenta lo mismo, empezando afuera y terminando afuera. Y otra cosa clave era no pintar de frente a 90 grados perpendicular a la pieza, sino a 45. Porque lo que te dicen es que cuando la pintura llega al cuerpo de frente, pega y abre y queda como ahí la marca esa. A 45 siempre termina pegando y abriéndose. Otra cosa clave, la distancia. Ni muy cerca ni muy lejos. Muy cerca pasa eso, que se amontona el aerosol y hace una mancha. Muy lejos llega seco el aerosol al ser pulverizado. Otra técnica que yo implementé en el primer video, que lo van a ver y que después cambié porque me sentía incómodo, es que lo hacen, el cuerpo se pinta teniéndolo en la mano. Entonces lo que te dicen es tener entre las 2 manos, una el aerosol y otra el cuerpo. Esa distancia genera ya la distancia adecuada para la pintada. Pero me era como incómodo darlo vuelta, sentía que lo iba a tocar, sentía que lo iba a manchar. Lo terminé colgando y haciendo todo colgado, que encontré que no hacía cagadas, más cagadas de las indicadas. Una vez que hacen todas las manos de cualquiera de las 3 pinturas de las que hablamos, fueron dadas teniendo en cuenta lo que acabo de decir. Ahora vamos a lo que pasa entre mano y mano. Otra cuestión clave fue elegir el día en que se iba a pintar. El número fue muy preciso, fue humedad de menos del 67%. Nosotros somos marplatenses, así que hubo que elegir bien el día acá, porque acá no pasa nunca eso. Yo elegí un garage con la puerta abierta, cosa que había buena ventilación, había pocas chances de que caiga mugre, que levante el viento, y a la vez estaba como contenido en tu lugar. Elegí un día que la verdad es que había muy poca humedad y la pintura secaba enseguida. Te dicen que tengas cuidado y que te fijes al tacto y que toques la cavidad del micrófono, que es donde no puedes hacer cagada, y toques ahí si está seco o no. La cuestión es que en unos 15, 20, 30 minutos, entre mano y mano se fue secando y quedaba óptimo. Hay una cosa que yo en general no hice, es si queda desprolijo, si queda alguna marca, es el momento de lijar con lija muy gruesa, mojada. En general las manos quedaron muy prolijas, se ve que tengo muñeca para pintar y no fue necesario, salvo en algún caso muy específico que le di alguna manito o hice este proceso entre sellador y coat y entre coat y coat final vendría a ser. Entre sí en las manos no hubo tanta necesidad vi que quedaba prolijo y la verdad es que mis exigencias no eran tan altas, así que gran combinación. No hice de más. Creo que alcanzó para dar 3 manos de sellador. En tanto mango como cuerpo fueron pintados exactamente igual, con la misma cantidad de manos, con los mismos tipos de pinturas. Bien.
3 manos de sellador, creo que del coat ámbar di 2 o 3 manos y después del coat brillante final di otras 3 manos. El cuerpo quedó tipo la Gibson Faded, quedó mate, no quedó brillante. La búsqueda nunca fue que quede como esos vidrios, viste que hay algunas marcas que tienen ese, parece que están protegidas por un vidrio. Quedó muy fina la pintura. Claramente, al ser nitro y quedar unas capas tan finas, se va a desgastar pronto va a parecer un instrumento vintage. La verdad es que yo estoy contento con esa terminación. ¿Vos cómo quedó para vos la pintura? Sé crítico que me la banco. Y quedaría medio mal que te liquide acá recién arrancado. No, muy bien, me gustó. Me gusta que sea mate y que se vea la madera ahí en directo. Casi no es una capa de pintura tradicional, digamos. Se nota que hay muy poca distancia entre la vida y la madera original. Me gusta mucho. Bien. Me gusta, coincido, a mí también me gustó, la verdad. Fue un poco buscado, un poco de ojete, porque uno, viste, que empieza las cosas y se va a dar cuenta en el medio del proceso hasta dónde llega y cómo sale. Imagino que para uno que no se va a enroscar en esto, la otra opción es armarla o mandarla a pintar, ¿no? Y listo, y poner unos pesos más y que la pinte otro con las cosas correspondientes. En un momento lo pensé, pero también un poco el chiste estuvo la presión de que para el video había que armarlo, claro. Me parecía. Debo decir, esto es mi experiencia, que yo pensé que iba a ser mucho más difícil. Y con todo lo que me dijeron y tuve en cuenta, y con la calidad y el tipo de pinturas que me dieron, sentí que, hablo de mí, cualquier nabo medio que lo puede hacer, bien asesorado. Bien, excelente. Ahora sí, una vez que ya tenemos las partes pintadas, después les di un par de días de secado, pero enseguida sentí también lo mismo que te decía, que es que al tacto ya había quedado. Después viene como un proceso de pulido que no hice, que es para otro tipo de terminación y que me parece que hubiese exigido otra cantidad de pintura, porque también hay que tener en cuenta que cada vez que uno lija y pule, pierde material. Claro. Entonces, en una situación como esta, que había quedado con tan poquito material, me parecía que no era necesario y iba a ser para cagadas. Ya con el instrumento seco, luego de un par de días, nos enfrentamos al armado. El armado lleva mañas, hay que tener cosas, pero no es tan complicado. O al menos a mí no me hizo más enfrentarme a mi ansiedad y mi apuro a veces que a otra cosa. Sentí que no era difícil. Empecé poniendo el frente de las clavijas. ¿Viste? La clavija tiene un frentecito y después se engancha por detrás. El frentecito, pensé que iba a ser más simple, me llevó unos martillazos violentos. Fui bastante cuidadoso y los logré meter. No me animé a agrandar el agujero porque tenía miedo de hacer cagadas. Entraron bien. Y después, para que las clavijas de atrás queden todas perfectas, lindas, alineadas, sí tuve que pulir algunas de ellas en los costados. Tuve que comer con un disquito de amoladora de Dremel. Porque la verdad es que no sé si es que son desparejas entre ellas. Probé todas las combinaciones y no lo logré. O que algún agujero quedó más cerca de otro. Pero no me quedaban hermosas como terminaron quedando, me parece. Para eso hubo que comer algunas y achicarlas, que ni se nota, lo aclaro para que sepan, claro. Como que todo tiene sus mañas y hubo que ir ajustándolo. Una vez que estaba eso, lo único que hice que no filmé fue pulir. Le pasé una lija de esas flexibles, las que vienen en esponja, a los trastes. Encinté todo el mango y le saqué la pintura a los trastes, porque al pintarlo me dijeron eso, te van a quedar los trastes pintados, que comúnmente se despinta, pero si los despintás queda más prolijo, más lindo y no estás levantando pintura todo el tiempo con la cuerda. Sí. Ahí sí noté una diferencia cuando la volviste a traer, no rozaba más. Al principio ni bien llegó el mástil, te podías cortar una feta de dedo. Sí, ¿sabés qué me parece que era eso? En la terminación del traste asomaba una partecita, claro. que terminé también, exacto, totalmente. Vamos al cuerpo. En el cuerpo lo siguiente que hice fue, de nuevo, presentar el anclaje trasero de la parte trasera del cuerpo de las Telecasters, donde ancla la bolita de la cuerda. Así que básicamente estos fueron sí mucho más fáciles. Con un par de martillazos entraron, con un poquito de cuidado, y después presenté de frente el puente. El puente es hermoso. Ahora vamos a hablar un poco del hardware que trae. La verdad es que el puente me pareció un 10. El kit viene con un librito que yo acá tengo como de guía para acordarme. Tiene como una parte en la que aclaran que los 4 agujeros del cuerpo para la junta con el mango vienen hechos en el cuerpo, pero no en el mango. ¿Por qué? Para que y además el neck pocket vendría a ser la cavidad en el cuerpo en la que calza el mango es un poquito más amplia siempre porque se considera que según el tipo de pintura que utilices eso se va a ensanchar y si lo dejan muy angosto no va a entrar, si lo dejan muy ancho te dejan como un margen, la verdad es que quedó muy prolijo eso, te dejan un margen para que la pintura lo ocupe y no vienen los agujeros hechos para que uno pueda dejar derechito la alineación entre el puente y el mango. Bien. Básicamente acá van a ver que lo que aclara este librito, esta guía que trae, lo que muestran es
atar un hilo en la cuerda, en el puente donde iría la cuerda 1, donde iría la cuerda 6, en la clavija para la 1, en la clavija para la 6, y con esas dos líneas enderezar y encontrar el punto en el que vemos que quedan en paralela al borde del mango, la primera, la borde inferior vendría a ser, y en la sexta al borde superior, y con eso vamos alineando, y una vez que consideramos que la alineación entre el mango y el cuerpo es la ideal, sí, lo que te hace, ahí sí haces la marca de los tornillos desde el cuerpo para con el mango. La verdad es que no lo sentí difícil eso. De nuevo es paciencia, es no apurarse y no decir, bueno, ya está esto, vamos, dale, que la quiero probar. Vamos. El ejercicio que hago yo es, hay momentos en los que digo, bueno, ya hace 1 hora y media que estoy en esto, me voy a tomar media hora porque ya sé que este es el momento en el que la empiezo a bardear. Entonces se hacen los agujeros y ya queda armada la junta entre el cuerpo y el mango. Una vez que lo atornillamos ya el instrumento está medio presentado, ya como que lo difícil medio que ahí se armó. Ahí viene la parte de la electrónica. La electrónica, como dije, aunque tengan conocimientos muy, muy básicos, la van a poder armar. Bien. Porque las soldaduras vienen los dos micrófonos se sueldan a masa y a su lugar en la selectora de micrófonos. O sea, son 2 soldaduras por micrófonos. Y lo siguiente a soldar es el jack. Que como dije, no viene eso soldado porque hay que pasarlo a través del cuerpo, entonces es imposible. Pero después, todo lo demás viene soldado. Y no mucho más. Una vez que está armada, empieza como la experiencia de empezar a ver qué es lo importante para uno, cómo. Pensemos que esas son 2 partes que se hicieron por lo que dicen los números de serie hace unos 2 años y quedaron guardadas en una caja o andás a ver qué proceso tienen, pero empiezas a transformarse en un instrumento a partir del momento en el que lo unimos. Ahí empezamos a entender qué carajo está pasando, cómo suena, qué ajustar. Acá lo que empezó a pasar es que el audio, no sé si estaba mal, pero entendía que no era algo no me gustaba. Bien. Ni bien armada. Y empecé como a dudar, ¿viste? Cuando no entendés. Hubo un aprendizaje en el armado y hubo un aprendizaje en esto, en entender qué es lo que hace cada cosa en el audio. Entonces empecé a levantar las cuerdas. Nunca me tocó tener un instrumento que tenga el acceso al alma desde el cuerpo. Viste que es como inaccesible. En este caso la verdad es que viene con un hueco que lo une a la cavidad del micrófono del mango y eso permite el ajuste muy fácil sin tener que sacarlo. Bien. Empecé a ver el ajuste del mango. Nunca en mi vida había calibrado un instrumento, o al menos nunca lo había hecho bien. Había hecho cosas mías mal hechas, es algo que no sé hacer. Y con paciencia y encontrando, en el manual vienen un par de valores a tener en cuenta del ajuste del mango y de la altura de las cuerdas y del ajuste del puente. Y es impresionante cómo empezó a cambiar con el ajuste de esas partes. Cuando el mango empezó a tener la curvatura que tenía que tener y cuando la altura de las cuerdas estaba en el punto exacto, el audio cambió un montón. Mira. Y de hecho, ya te digo, el armado principal del instrumento se hizo en un día, en horas. Esto que te estoy diciendo llevó días. Y la verdad es que siento que fue cambiando mucho y me da la sensación de que ahora que debe ser unos 10 días de que está armada, 2 semanas, bueno, en 1 mes, 2 meses el ajuste final va a terminar siendo otro, como que va a ser el ideal, todavía no está. Bien. Pero es muy lindo para mí como experiencia de aprendizaje de que, como yo siempre toda mi vida me llegaron instrumentos andando que ya me gustaban porque los encontré funcionando y como mucho me habrá molestado algo que ajusté o que toqué o que modifiqué, pero acá no es así, acá es todo lo vas a ajustar vos al lugar que vos quieras porque viene todo verde y virgen, vendría a ser. Ahí no pasó nadie, no tocó nadie nada, nadie ajustó nada. Claro. Me parece muy interesante desde ese lado empezar a entender y que te pasás para un lado y te das cuenta que está sonando de una manera. Te pasás para el otro, entendés que, que se pasó para el otro lado. Este es medio el proceso. Hoy podemos considerar que estamos en un 95% del proceso de armado del instrumento. Ya te digo, van a faltar ajustes, pero hasta ahora esto es lo que hicimos. Bien. Estaría bueno empezar a escuchar más o menos cómo suena, si querés, y verla, y ver qué te pasa a vos como usuario también cuando la usás. Dale, vamos a probarla. Bueno, en principio tengo que decir algo que hemos charlado fuera del aire, pero por suerte nos pasó a los dos, que la comodidad que tiene el mástil es impresionante. Quedan como las cuerdas, primero una tensión totalmente amigable, y es muy lindo el mástil, tiene como la curvatura que me gusta a mí, incluso... Es grandote. Claro, sí, yo tengo algunas con incluso más curvas, pero esta está buenísima. El mástil te digo, es mucho más cómoda de algunas que tengo como cómodas en mi vida normal, ¿no? Y después, lógicamente ahí, en el ejemplo que hicimos al principio, le bajé un poco el tono y le tiré una movida medio jazzimel. Si bien yo soy bastante bruto para tocar eso, no lo digo para hacerme el falso modesto, pero sino que
Mi mano derecha es como mucho más hiriente. Lo que sí noto en principio es que es como más grande que la Stratocaster para tocar melodías. Por eso toqué una melodía como primera medida, ¿no? Un pedazo de Donna Lee. Porque me parece que como para tocar melodías y notas de a una, digamos, hay como un tamaño que te banca bastante más que la Strato, ¿no? Por ejemplo, me pasa parecido, sí. ¿Viste? Como que tiene un cuerpo grande. Vamos a probar así limpia. El del medio, que siempre en las Telecaster me vuelve loco este micrófono. Bien, y acá pasa algo con el micrófono del puente. En las teles, que es como un boost natural, ¿no? Tiene como mucho carácter, ¿no? Es como, no sé, me obliga a, no sé si me obliga, pero me invita, por lo menos, que es menos violento, a otras cosas que la Strato. El audio es más, tiene más cuerpo, algo así, estas cosas se nota más grande y se te ocurren otras cosas. Es lo lógico de tocar con diferentes modelos de guitarra, ¿no? Yo que no tengo una tele, la verdad, ahí atrás hay una, no he tenido grandes relaciones, soy como de la Strato, pero esta me está invitando a tocar. Y cuando pasamos a darle un poco más de pista, ese era el del mástil medio. Y el del puente. La verdad que me cerró Lupite en múltiples formas porque suena muy bien. Yo no le tenía tanta fe a la onda Wilkinson en su totalidad, debo reconocerlo. Y no sé, por el momento estoy enamorado. Me pasó que al escucharla limpia me dio esa sensación de cuerpo y me invitó a tocar melodía. Y cuando la prende fuego, se prende fuego. Y el medio me vuelve loco. Tiene esa cosa funkera. Y él volviendo al mango.
Esa onda Tom Morello, ¿no? Esos riffs gigantes. O sea que tiene... No sé, tiene todo, la verdad. Sí, me gustó mucho, ¿eh? Creo que le voy a dar una chance a la Telecaster. Vamos un poco a las conclusiones. Podemos hablar de conclusiones en general de armar un kit y, por otro lado, de este kit en especial. Este kit para mí tiene algunas partes que son un éxito, hablando del que vende StewMac. La verdad es que la calidad general de las partes es un éxito. A mí el puente me parece un 10. Tengamos en cuenta siempre que Wilkinson es segunda marca de Goto. Todo el hardware es Wilkinson y las partes del cuerpo no sé si tienen una marca. Nos la manda StewMac. Hay que ver si se hacen llamar Wilkinson también o si es algo que producen directamente ellos. Los micrófonos para mí están muy bien. En mi opinión, yo los siento un poco desfasados. Para mí el del mango se pone muy grave y el del agudo me encanta, el del puente. El del mango se me va de grave. Es una cuestión personal. Los micrófonos están bien. Hay que ver si están pensados, si están macheados, si están pensados para el instrumento o los sacaron de una caja gigante en la que había micrófono de mango, micrófono de puente. Esa es la sensación que me dio bien. A mí. Las clavijas están bien. Son normales. Funcionan bien. Viste que a veces hay, no sé, vos probás una Goto y ves cómo el afinador se mueve a cada movimiento. En esta no es tan fina. Funcionan perfecto, cumplen la función a la perfección. Como dije, el puente es un éxito, la electrónica está muy bien. Y después, sí, el punto más alto es la madera. La verdad es que está muy bien terminada. Se ve claramente cómo está hecho el cuerpo, son dos partes, el mango es una parte. No hay ningún tipo de sucedáneo, o sea, cada una es la madera que dice y tiene que ser. Eso está buenísimo desde ese lugar. Después es muy difícil para mí desde acá comparar. No es ni difícil, creo que no tiene sentido hacer la comparación de me compro tal viola o me compro un kit que me sale $100 menos. Me parece que la idea no es para comprar un instrumento más barato. Me parece que la idea es, como un poco dije yo al principio, tengo ganas de hacer algo, tengo ganas de meterle mano, tengo ganas de aprender. Yo no estoy capacitado para hacer un corte de madera o hacer algo fino desde ese lado. Me parece que teniendo en cuenta eso es un éxito, que aprendes un montón sacándote de encima las partes difíciles. Primero que es muy difícil lo que hablábamos fuera de aire con Cubito, es muy difícil saber bien cuánto vale una Squier promedio, depende si es en dólares, si acá en el país. Esto sí podemos decir que salió $500. A nosotros nos lo regalaron, por lo tanto pagamos un mínimo de impuestos porque así fue, pero claro, si no, uno debería agregarles, creo que la mitad de su valor más. Exacto. En aduana. O sea que saca tu cuenta, no sé. No es una guitarra cara, tampoco es que decís, la armo yo y me ahorro el 70%. No funciona así como explicaba Cube. Pero yo la verdad que no hice nada más que mirar el video, pero la veo con más cariño porque la armó Cube y digo, esto vino en una caja, la vi ahí y de repente es un instrumento que sí puedo decir, no esperábamos estándares de Sur de guitarra de $2.000 porque no era así, pero sí puedo decir que es un instrumento absolutamente tocable, con un audio que ustedes lo podrán juzgar, muy interesante, y el mango es directamente es para proponerle matrimonio y convivir por años, porque no sé, te quedás a vivir ahí. No sé si nos tocó en suerte a nosotros esta magia. A eso iba. El mango tiene eso, ¿viste? Está muy bien hecho. Hay una cuestión que no tiene que ver con la calidad de construcción, que es que justo nos gusta ese tipo de mango, ¿no? También. Claro. Pero en la colocación de los trastes, por ejemplo, sí había una mala terminación en los bordes que hubo que tuve que lijar un poco, pero después sí no armada así nomás y sin calibrar, no tiene dead spots, ¿viste? Esos puntos muertos cuando estirás en una cuerda, cuando... Yo la probé por todos lados, en todos los lugares canta más o menos bien. La afinación todavía no está calibrada como debe ser, porque la verdad es que no sé hacerlo y estoy aprendiendo, pero se nota que una vez que la afinás, afina bien en todos lados. Sí, después se mueve, porque la verdad es que está mal calibrada de mi parte. Me falta mucho aprender a mí en ese aspecto. Pero vuelvo con eso, para mí el kit es excelente, cada uno verá si tiene sentido o no en cuanto a precio, porque hay que ver con qué lo comparan. Hoy en Argentina tenemos algunas alternativas. Si querés comprarte una viola, hay luthiers en Argentina haciendo unos instrumentos de una calidad que no se puede creer a precios que no se pueden creer. Claro. Para instrumento barato no es la opción. Ya te digo, me parece que hay opciones mucho mejores, pero en ese sentido. Pero sí para aprender y para tener un instrumento zarpado, porque si lo haces con paciencia vas a tener un gran instrumento. Es este. No he probado otros kits. Calculo que habrá kits más económicos, también más caros. De nuevo, vuelvo a decir, para alguno que tenga curiosidad, es un lugar en el que aprender, teniendo en cuenta que al fin, que no te vas, no sé, yo con la lutería soy malísimo con esas cosas, sé que me voy a frustrar, me voy a comprar un pedazo de alder de no sé dónde y va a quedar tirado con una picada encima. Esta es la opción para que no suceda eso.
Sí, y aparte quedó armoniosa como instrumento entre la pintura y el pickguard negro. Quedó como una guitarra, no tiene marca, se le podría más haber puesto Alejandro Lerner en el mástil, le podés poner lo que quieras. Quise ponerle un decal y medio que la cagué con la impresión y eso, y en un momento dije, prefiero no ser cagada. Queda así. Desde ya insistimos por ahí, a veces no estamos vendiendo nada, esto fue un regalo, podríamos decir que es lo peor que recibimos en nuestras vidas con total libertad. No es que estemos ofreciendo ni trabajamos para Wilkinson ni nada menos. A mí me pareció muy digna. Sí. Y es más, se suma justo que pedimos una Telecaster porque la verdad que estamos rodeados de estratos y se suma sin envidiarle nada a ninguna de las que hay más caras, se suma otro timbre para el programa, así que todo ganancia por aquí. Totalmente de acuerdo. Esperamos que nos manden más cosas para armar y para probar. Pero escuchame. Gracias por lo que hiciste, Cube. Será parte del patrimonio de Doble Bobina que se incrementa violentamente. Así que nos vemos la próxima, querido. Nos vemos la próxima.